Hay lugares que no se miden en metros cuadrados, sino en gestos. En la biblioteca, las salas especiales nacieron como respuesta a una necesidad profunda, que cada etapa de la vida tuviera su rincón, su ritmo, su voz. Este capítulo recorre esos espacios que acompañan los primeros pasos lectores, donde la imaginación se enciende y la comunidad se abraza. La salita infantil fue, desde el comienzo, un gesto de ternura. Alfombras suaves, estanterías bajas, libros que esperaban manos pequeñas. Las bibliotecarias, con sus delantales y su paciencia, tejieron un clima cálido, donde cada niño podía sentirse parte. No era solo leer, era jugar, preguntar, escuchar cuentos, ver títeres, encontrarse con otros. Era descubrir que las palabras también pueden abrazar. A lo largo de los años, la salita creció con sus lectores. Algunos volvieron ya adultos, reconociendo en ese rincón el origen de su amor por los libros. Otros la recuerdan como el lugar donde conocieron a sus primeros autores, donde la escuela y la biblioteca se dieron la mano. La salita infantil no fue solo un espacio físico, fue una promesa, que cada niño tendría un lugar donde imaginar su propia historia. Cuando se inaugura la Biblioteca Pública Municipal en el edificio de Moreno 811, ya había un espacio destinado a la salita infantil. O sea que en diciembre de 1983 ya tenía el espacio destinado, que estaba separado de la sala principal por unas mamparas de vidrio. Y en 1984, al año siguiente, se la bautiza, se le pone el nombre de Marta Salotti. Marta Salotti en ese momento era autora, es la autora de El Patito Coletón, una obra de cuentos infantiles de nivel preescolar, y era la Biblia de las maestras jardineras y de los narradores orales, de los que había como una corriente ahí de narración oral que estaba resurgiendo a partir del Instituto Suma. Susana había tomado cursos en el Instituto Suma y la tenía Marta Salotti como referencia. Marta Salotti, educadora, seguía discípula o había compartido con Rosario Vera Peñalosa, digamos, una figura relevante. Y sobre todo porque se identificaba con esa etapa de la niñez, de la infancia. Por eso se llama Marta Salotti. El día de la inauguración lo trajeron a Juan Moreno, que es un narrador reconocido a nivel nacional. Es uno de los invitados y estaba ya un grupo de niños que llevaban adelante el Club de Amigos del Libro y una revistita. Que la biblioteca infantil fue una parte fundamental en nuestra infancia. Y una vez que llegamos a la biblioteca, empezamos a participar de un montón de actividades. Bueno, a la hora del cuento habíamos armado un club de amigos del libro, que teníamos una revista con producciones propias, y hacíamos actividades, juegos. Después empezamos con Susana Canivano a formarnos como narradoras. Entonces también participábamos en la hora del cuento narrando. Recuerdo, bueno, el espacio, ¿no? de la salita infantil, que yo hoy lo pienso y es tan pequeño y en aquel momento nos parecía tan grande. Esto de ir y encontrar siempre novedades. Ya un poquito, creo que tendría más o menos 10, 11 años, pensando que cumple 40, cuando empezamos a ir, pero unos años después era la pelea por ver quién llegaba primero a los Hollister, que venían nuevos, a Nancy Drew, esas primeras novelas de aventura y algunas de iniciación. Sí, para la hora del cuento, Susana creo que nos daba a elegir algunos cuentos para contar y teníamos un tiempo de preparación que
era un tiempo que disfrutábamos, porque si bien era el desafío de ir y contar frente a otros, era, ay, estoy contando cuentos en la hora del cuento, era re importante para nosotros. Y bueno, y éramos parte del staff. Teníamos 10, 11, 12 años y éramos parte de la biblioteca igual que las empleadas. O sea, era algo que realmente no sentíamos que estuviésemos invadiendo un espacio o en un espacio que no fuera nuestro. Era nuestro espacio. Ese espacio nuestro, cuidado, porque estábamos cuidados, que nos sentíamos queridos y que era nuestro, era propio. Entonces teníamos libertad de acceso a un montón de cosas, siendo parte del club de narradores o del club del libro. Teníamos horarios para ir a hacer las actividades, para participar. Era un entrenamiento en lo literario y en el juego que era la literatura. Lo llamativo esto, ¿no? De del personal, del equipo de trabajo, de la salita infantil, no éramos maestras, no teníamos formación docente, pero llevábamos adelante esa tarea y yo creo que lo hacíamos muy bien. De búsqueda de la información, de darle las herramientas, como de técnicas de estudio, cómo identificar, no sé, las ideas principales. Nos sentábamos bastante con los chicos y venían de todas las escuelas. De todas las escuelas venían a investigar. Y era muy común, claro, no había internet, nada, era el libro, sí. Lo que yo recuerdo de la biblioteca era que estábamos todo el tiempo ahí, todas las tardes, así en general. Detalles, bueno, a Susi, los libros, los primeros libros que ella nos daba, que eran libros de investigaciones, de detectives juveniles, tipo los Hollister, Nancy Drew, me acuerdo. Y después también había un taller de narración, nos enseñó a narrar oralmente, con un libro que se llamaba El Patito Coletón. Y bueno, y ya después cuando fuimos creciendo seguimos yendo, pero nos pasaron a la sala, a la gran sala de adultos, donde ya tomó más figura como orientadora Patricia Gargero, que por lo menos a mí es la que me inició en la literatura para adultos. Me acuerdo de muchas horas, muchas tardes en la Biblia. Era el lugar de encuentro, de reunirnos, de hacer tarea, deberes, de estar muchas horas, todos los días, de leer mucho. Daba como mucho orgullo porque era sentirnos importantes nosotros, era ser parte y eso se sentía hermoso. Y de la hora del cuento, del club de amigos del libro, creo que era, de la hora del cuento, de leer, que nos leyeran, leer nosotros cuentos, y muchas horas, mucha infancia en la Biblia. Y la sala infantil va creciendo, lleva adelante una tarea, a veces la recordamos como muy importante en lo que es actividades de extensión, narración, horas del cuento, campañas de lectura, pero nos olvidamos o solemos olvidarnos con respecto a la tarea que hacía de referencia. Las bibliotecas escolares en ese momento no estaban tan equipadas, no había bibliotecarios, el cargo de bibliotecario creo que la escuela 1 y la 2 creo que tenían bibliotecario, el resto de las escuelas no tenían un bibliotecario, el cargo de bibliotecario, y no estaban tampoco bien equipadas, así que nosotros cubríamos esa parte de investigación, de consulta, no solo lo que era extensión, animación a la lectura. Trabajé durante muchos años en el ámbito de biblioteca escolar, si bien primero fui docente, después hice la carrera de bibliotecaria en La Plata y durante ese año
cuando estaba estudiando de bibliotecología, me nombran en la escuela número 1. Y bueno, realmente la experiencia de la biblioteca escolar fue hermosísima porque la abordábamos desde la docencia y desde la biblioteca. La biblioteca nuestra era un lujo, como siempre. En ese momento estaba Susanita, que para todas nosotras fue una gran maestra, porque digamos que nos dio las herramientas para aprender a caminar, y no solamente acá dentro del ámbito de General Villegas, sino que empezamos a realizar capacitaciones en distintos lugares, como el Instituto Suma. Íbamos a todos los talleres de la Feria del Libro, íbamos con las chicas de biblioteca. En ese momento estaban como bibliotecaria escolar, creo que estaba yo, no es por hacer alusión a mi persona, sino que no estaban creados los cargos. Y primero sale el cargo de la escuela número 1, que sí había sido ocupado en otro momento anterior, pero después no tenía bibliotecarios, y más tarde se crea el cargo de la escuela número 1. Y en el colegio de hermanas también estaba la biblioteca escolar. En ese momento, la salita infantil, que era muy importante porque se había impuesto la hora del cuento, también hacían un programa de lectura que se había incorporado, lo hacía Susana con María Fogassi, y se hizo una experiencia de piloto con la escuela de hermanas y también con la escuela número 1, con los cuartos grados, me parece que eran, y en el primer año me parece que fue solamente con algunos grados, y después fuimos acrecentando eso, pero como experiencia se hacía la visita a la biblioteca infantil, y los chicos elegían los libros, conocían autores, y se hacían distintas actividades con esos autores. Fundamentalmente me acuerdo de uno que estaba en la esquina de San Martín y Alberti, Alberti creo que sí, que hay una perfumería ahora. Bueno, ahí yo lo que me acuerdo de esos lugares era el frío que pasábamos. Que cuando llovía adentro, esas cosas, como que eran edificios tal vez no muy cómodos, pero que compensaban muchísimo en lo que era la calidad de la actividad y la calidad humana. Los grupos de los chicos, que no era algo tan común, eso para mí también fue algo raro de eso, que en el resto de las actividades, si vos ibas, no sé, a un deporte, algo, te separaban por edades. Ahora en la biblioteca, en esas actividades, los grupos eran mucho más heterogéneos. Entonces te encontrabas con chicos de distintas escuelas, de distintas edades, venían, no sé, y empezó a ser como un lugar, un espacio de encuentro distinto con chicos que no me hubiese cruzado nunca en la escuela. Y bueno, para mí fue como un despertar a un montón de cosas. Y como fue creciendo tanto, la biblioteca en líneas generales quedó chica, el espacio físico, se decidió alquilar un salón que está ubicado actualmente. El edificio estaba en la calle Alberti y San Martín, donde actualmente funciona una perfumería. Bueno, ahí ese era el anexo, que creo que en el año 91 al 95, fueron como 4 o 5 años, fue una extensión de la biblioteca, y no solo se llevaba adelante el taller literario infantil, sino también otras actividades de extensión de la sala de adultos, qué sé yo, el taller de encuadernación, veíamos, proyectaban documentales, recuerdo los de Neruda en la Isla Negra, taller de cocina con Chocho Cabrera, el de encuadernación con Alfredo Labarta, y bueno, así como 4 o 5 años funcionó, hasta que en 1994, en el nuevo edificio de la Casa de la Cultura, se destina un espacio para la sala infantil. Que esto, en la salita infantil, se separa de la biblioteca principal
Y yo nunca lo había visto de esa manera hasta que la escucho a Nieves Castillo, que dice, bueno, eran como bibliotecas separadas. Y en realidad era así, porque es verdad, porque teníamos en la sala infantil, no como en la actualidad, que forma parte de toda la biblioteca, y donde el sector de préstamo y de referencia está unificado, sino que nosotros también en la sala infantil teníamos referencia, préstamo, hacíamos procesos técnicos y por supuesto las actividades de extensión, campaña de lectura, narración y demás. La ventaja que se ve desde afuera de ese periodo específico es justamente que la salita tenía como un clima como mucho más cálido. Los chicos que iban a la salita se sentían menos invadidos por los adultos o por los adolescentes, entonces entraban como con más naturalidad a ese espacio, se crea un clima más íntimo para la salita, que por ahí en esta ya no es igual. El primer acercamiento en biblioteca fue como usuaria desde chica. La salita infantil estaba en la Casa de la Cultura y bueno, y allí llegué. Las bibliotecarias que estaban en ese momento eran Mirta Cognini, Mirta Martín. Ellas nos dejaban seleccionar los libros y cuando nos íbamos a llevar a nuestras casas podíamos ponerle las fichas. No sé si estaba bien, pero bueno, ellas nos permitían a nosotros acomodarnos las fichas de los libros que nos íbamos a llevar, que eso hacía también que nosotros tengamos ganas de llevarnos los libros. Recuerdo haber leído toda la colección de Pajarito Remendado. Entro a trabajar en la biblioteca por un proyecto de inclusión con Marcelo y Betina. Como Marcelo estaba en la salita, ahí empiezo a estar en la salita. En un momento queda sin nadie que se haga cargo y bueno, Nieves me propone si por un tiempito me puedo quedar a cargo de la salita. Y hicimos una obra de títere y con Marina, Carolina, Magalí, y bueno, yo era la ballena y salía la ballena grande que se comía los peces. Bueno, muchos de los nenes se asustaban de la ballena, pero bueno, teníamos buena repercusión. Y la hicimos 2 o 3 veces porque nos pidieron repetirla. Lo primero que recuerdo, no sé, recuerdo esta sala que siempre se hacen cosas así como en la hora del cuento o en la otra de allá. Recuerdo que hay un patio que está acá al lado. Y también recuerdo que están las cosas de historietas, ese carro que tiene ruedas. En un tiempo donde Internet no existía y las bibliotecas escolares aún no estaban equipadas, la salita infantil de la Biblioteca Villegas cumplió un papel fundamental. Este espacio era el centro de la consulta y la investigación. Aquí, las tareas escolares se resolvían y el conocimiento estaba al alcance de la mano. Con sus estanterías llenas de libros de texto, enciclopedias infantiles y publicaciones periódicas de la época, la salita no solo era un lugar para leer. Era una herramienta esencial para la educación. Sus contenidos, cuidadosamente seleccionados, seguían el diseño curricular de aquellos años, asegurando que cada niño y niña tuviera acceso a la información que necesitaba para aprender y crecer. La salita no fue solo un espacio físico, fue una promesa, que cada niño tendría un lugar donde imaginar su propia historia. Aquí cada libro es una puerta y cada niño un viajero que aprende a nombrar el mundo con palabras nuevas. La adolescencia es un territorio de preguntas y la sala juvenil nació para ofrecer respuestas abiertas, libros que interpelan, actividades que invitan a pensar. Allí, los jóvenes encontraron un espacio para escribir, debatir, compartir lecturas, un lugar donde podía presentarse unos a otros sus libros favoritos, donde la lectura se volvía conversación. La sala juvenil fue también un puente entre la infancia y la adultez, entre el lector que empieza a buscar y el que empieza a elegir. En cada encuentro, en cada taller, se tejió una red invisible de pertenencia, porque leer en esa etapa es también encontrarse. Ahí nomás, con Patricia, con Ana, empezar a leer,
empezar a acompañar en visitas que se hacían a los colegios, en armar actividades con las visitas de escritores, que era mes por medio una visita infantil para adultos, recibir las visitas de las escuelas. Empezamos a trabajar en lo que llamábamos el abordaje, que era una visita guiada de la biblioteca, de los sectores, del funcionamiento. Y empiezan a gestarse también otras actividades, como los PUIC. Cuando yo entré en el 2000 fue creo que uno de los primeros PUIC grandes, con la incorporación de colifatos y escrachados de la trucha, donde ahí ya se trabajaba música, teatro, exposiciones de arte, bueno, talleres dentro de la biblioteca de todo tipo, de papel maché, de títeres, bueno, nada, era una biblioteca que yo recuerdo que cuando tenía vacaciones iba a la biblioteca. Era una cosa que estar en la biblioteca era un espacio de, no sé, refugio, de contención, de felicidad. Éramos felices en la biblioteca. Alguna vez nos metimos en el picnic de la primavera con Marcelo y le apagamos la cumbia, nos silbaban, imagínate, 5 de la tarde creo que era, después de toda una noche de alcohol, los pibes nos querían matar, pero en cuanto aparecieron esos títeres, se hizo un silencio. Esa también es otra de las experiencias que me parece que guardo así con mucho amor, porque es, bueno, ves que esto puede suceder. Íbamos sin saber qué podía pasar, pero como nos habíamos fascinado nosotras, yo me acuerdo hasta chiquita, estaba embobada con la muerte, con esos personajes, esos especies de pajarracos que se enamoraban. Y si esto nos pasa a nosotros, también les tiene que pasar a otra gente. Y bueno, y hacíamos, O'Keeffe nos recomienda, como también habíamos empezado con algunos Villegas Rock y esas cuestiones, dice, ¿y por qué no lo llaman a Rocambole? Lo conocía, el ilustrador de las tapas de Los Redondos. Dice, es un tipo repiola, sabe cómo se engancha. Entonces cuando viene él, hicimos el concurso de ponerle la tapa, que había que dibujar tapas de libros, que invitamos, me acuerdo, porque de discos, sí, perdón, tapas de discos. Y había el concurso de Ex Libris que se hacía, no sé si era Eslovaquia, Eslovenia, de dónde, no sé cómo Susana había llegado a esa gente. Nos mandaban todos los años la invitación y Susana hacía un trabajo muy importante con eso, porque hacía una difusión en todos lados y había muchos chicos de Argentina que participaban en esos concursos de Ex Libris. Bueno, la biblioteca era un espacio donde ocurrían tantas cosas, se cocinaba tanto y los pibes, bueno, los chicos jóvenes de aquella época iban a la biblioteca porque en la biblioteca pasaban cosas y había ruido y se gestaban muchas ideas divertidas e importantes. Y bueno, una vez que bueno, Susana lamentablemente muere, Patricia queda a cargo y ahí, donde ya veníamos bastante aceitadas y bueno, con un equipo muy, muy lindo y que las quiero mencionar porque bueno, fueron Mercedes Tassi, Lorena Llano y Paula Fumagallo, las 3 incorporaciones que se hicieron en el periodo donde ya no estaba Susana y que realmente, y obviamente estaban ustedes. Fue muy bueno cómo ellas desplegaron, digamos, un talento precioso y de la que yo me siento feliz porque, bueno, fue una etapa de crecimiento también con una oferta ampliada que bueno, que salió muy bien y que los pibes todavía, que ahora ya son adultos, cada tanto me lo recuerdan. Me dicen, señora,
¿Se acuerda desde cuando no sé qué, cuando vinieron los muchachos? ¿Se acuerda cuando vino Rocambole? ¿Se acuerda cuando trajeron no sé qué? Bueno, todas esas cosas que fue un trabajo de extensión interesante que apuntó, digamos, fuera de que el área de los niños estaba muy bien cubierta por ustedes y el grupo de infantil, que apuntó los que trabajamos en juvenil a toda esa porción de jóvenes que también estaban pidiendo pista en muchas cosas y la tuvieron y con muy buenos recuerdos y muy buenos resultados para mi visión de las cosas. Pero bueno, las primeras actividades que hice era la continuidad de un Yo te presento, una actividad que previamente la habían realizado Mercedes Tassi y Lorena Llano, y la actividad consistía en presentarle libros juveniles a alumnos de escuela secundaria. Eran casi mis compañeros, pero bueno, había leído varios de todas esas listas de recomendados que en ese momento nos daban las profesoras, y después ellas los llevaban a la biblioteca y yo les mostraba los libros, se los presentaba y ellos elegían qué leer durante el año. Esa fue la actividad que realicé siempre dentro de biblioteca. Me asocié porque me acuerdo que habíamos empezado a leer una novela en literatura, que era El equipo de los sueños de Sergio Holguín. Entonces me enganché con los primeros capítulos de la novela y como no lo seguimos leyendo en la escuela, entonces decidí venir a la biblioteca a retirarlo. Entonces, bueno, llegué cuando tenía 13 años y desde ahí la biblioteca tuvo un papel muy importante en el transcurso de mi adolescencia. Nunca dejé de venir, todas las semanas venía a cambiar libros y cada vez que venía por lo menos estaba una hora recorriendo las estanterías para elegir qué leer. Yo pienso que, como le pasa a todos, la biblioteca me deslumbró. El espacio, el espacio en sí mismo, las estanterías, los libros, la iluminación, las ventanas, es un espacio hermoso. Cada lector se encuentre con su libro, más allá del libro que sea, siempre buscando que alguien sea un nuevo lector. Me genera mucha satisfacción el lector nuevo a mí, que aparezca alguien que nunca leyó nada y se encuentre cómodo con lo que yo le estoy recomendando. De que también que llegaran a las escuelas, es decir, llevar propuestas a las escuelas secundarias, a las escuelas primarias, a los jardines, pero también para el público que no estaba dentro del sistema educativo. Que se hizo la imposición del nombre a la sala juvenil Antonio Carriza. Y creo que fue un homenaje en vida, no estuvo presente, pero sí estuvo presente su familia, y que a Antonio le hubiese gustado, por todo lo que tiene que ver y la relación que tiene y su historia de Antonio y la biblioteca, ese vínculo permanente, ¿no? Desde cuando la biblioteca estaba en el Prado, en el Teatro Español, en la planta alta, a cuando llegaban las cajas a la biblioteca, alimentando, haciendo crecer todo este cuerpo y llevando la literatura también a los villeguenses y a todas las bibliotecas. Cuando hablo de Villegas, las localidades. Entre preguntas y pasiones, la sala juvenil se volvió un territorio de búsqueda, un lugar donde leer era también encontrarse. Antes de las palabras está la voz, antes de entender está el abrazo. La Bebeteca nació como un espacio pionero pensado para los más pequeños y sus familias. Libros de tela, mobiliario blando, rincones que invitan a la cercanía. Allí la lectura es un gesto compartido. Padres y madres leen en voz baja. Los bebés miran, escuchan, sienten. La biblioteca se vuelve entonces un espacio de vínculo, de estimulación temprana, de afecto. La Bebeteca no enseña a leer, enseña a amar la lectura desde el primer día. En su momento también fuimos a Junín, que la idea era poner en funcionamiento la biblioteca, y bueno, ahí se hizo la primera selección para tener los libritos para armar la biblioteca. En ese momento fuimos con Susana Aguirre.
También yo en ese momento trabajaba en SEAT y surgió un espacio que era la biblioteca. Hicimos un proyecto de articulación en 2009, creo, y ahí empezamos un poco copiando la idea de la hora del cuento, pensando un espacio para niños de 0 a 3 años. Y ahí empezó la biblioteca. Como la hora del cuento era el 5.º viernes de cada mes, nosotros pensamos el 3.er viernes de cada mes. Y quedó, bueno, la biblioteca que sigue hasta el día de hoy. En el año 2008 nos llega un reconocimiento, nos llega un premio de la Fundación Leer en la forma de un rincón infantil. Necesitábamos apuntar ahí. Entonces era una oportunidad, ese rincón de lectura de la Fundación Leer, era una oportunidad para crear nuestro espacio de biblioteca. Y ahí es donde ellas van a Junín con ese encargo, buscar que el material que nos donaran fuese de biblioteca. No había mucho, lo que pudieron seleccionar fue el inicio de nuestra biblioteca, pero la realidad es que tuvieron que seleccionar material repetido e incluso algunos libros para niños más grandes porque era lo que existía en ese momento en editoriales y lo que estaba a la mano para comprar. Así que de 150 libros que se habían elegido, creo que era ese el número, el corazón de nuestra biblioteca nace ahí. En ese edificio, en la Casa de la Cultura. Se crea un rincón especial, se arma con unos mobiliarios que todavía tenemos, con mesitas para bebés, al piso, almohadones, pensando que todo esté accesible para ellos. Un nuevo rincón dentro de la salita, que hasta ese momento era la salita propiamente dicha, y la visita, el rinconcito de la visita, ese cuartito ahí escondido atrás del escritorio de préstamo, ¿no? Entonces el funcionamiento empezó a cambiar. Se trabajaba la visita a los autores, que eso nunca dejó de suceder, la hora del cuento histórica, último viernes de cada mes a las 5:30 de la tarde. Se le suma, a partir de una propuesta de Celeste Riopedre en el año 2009, un trabajo en conjunto con el SEAT, en donde nuestra biblioteca tiene un momento de animación a la lectura que se llamaba la hora de la biblioteca, se llama la hora de la biblioteca, en donde los agentes de animación son el equipo del SEAT en nuestro espacio de biblioteca y con los recursos de la biblioteca, ¿no? Entonces ahí ese trabajo en conjunto permitió tanto al SEAT como a la biblioteca darle una nueva vida a la biblioteca, ¿no? La salita infantil hace ese rinconcito de la biblioteca. Entonces la salita mensualmente tiene 2 actividades de animación a la lectura. Hora del cuento destinada a niños a partir de los 5 años en adelante, y la hora de la biblioteca de 0 a 3, 5 años más o menos. Y eso se mantiene desde el año 2009 con respecto a la biblioteca, y desde el año, ya ni sé, 80 y algo, con respecto a la hora del cuento, ¿no? Eso nunca dejó de suceder, en ningún momento se ha interrumpido, así como la visita de autores. Todos los años algún autor infantil visita la biblioteca para conocer a su público lector en nuestra ciudad, y obviamente en nuestra ciudad y en toda aquella localidad que podamos acordar una visita. Así que eso no cambió absolutamente nada. Antes de las palabras está la voz. Antes de entender está el abrazo. La biblioteca es un canto suave que prepara el alma para la lectura. Infancia, juventud, primeros gestos. Las salas especiales son más que espacios físicos. Son territorios de afecto, de descubrimiento, de comunidad. En cada rincón una historia espera ser contada, y en cada lector una biblioteca comienza a crecer.